Bien, chicos, vamos a estar trabajando el contenido 1.4, suma de ángulos internos de un polígono regular. Usted lo encuentra en la página 96 de su libro de texto. Primero vamos a trabajar lo que es una definición que nos va a servir de mucha ayuda. ¿Qué es un polígono regular? Bueno, es una figura geométrica de diferentes lados. Puede ser una figura de 3, de 4, de 5 lados, de 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Como ya lo decíamos en videos anteriores, pero con la característica de que esta figura tiene todos sus lados iguales y también va a tener todos sus ángulos iguales. Por ejemplo, esta es una figura de uno, vamos a ver, 2, 3, 4, 5. Estamos contando los lados. 6, 7, 8. Es una figura de 8 lados. Si ustedes se dan cuenta, como hemos venido estudiando, ¿verdad? Cada esquinita de la figura colocamos un punto y ese punto se le llama vértice. ¿Por qué? Porque es la unión de dos lados. Quiere decir que la unión de los lados se forman en un punto llamado vértice. Y cuando formamos ese punto llamado vértice, también se forma un ángulo. Si la figura es de 8 lados, entonces yo voy a tener 8 ángulos. Si la figura es de 4 lados, yo voy a tener 4 ángulos, como es el ejemplo de la cara. Entonces, pero la característica principal es que sus ángulos, si ustedes notan, todos los ángulos que se me forman, yo le formo otro, aquí otro, ¿verdad? Todos sus ángulos miden igual. En este caso, 135. Lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a calcular la suma de los ángulos inferiores de un polígono regular. Hemos estado calculando la suma para cualquier tipo de polígono de los ángulos interiores, pero hoy lo vamos a hacer específicamente cuando la figura tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales. Entonces, también otra cosa a mencionar es que si este lado mide 6, este otro también va a medir 6, este otro también 6, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es una figura, ¿verdad? Regular. Vamos al ejemplo de la paz. En este caso, cuando vemos ángulos que son como cuadritos, son ángulos de 90 grados. En un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado, porque los cuadrados tienen todos sus lados iguales, en un cuadrado tenemos que sus ángulos, cuatro ángulos son iguales. Tenemos también que los ángulos se forman con cada esquinita de la figura, o bien dicho, con la unión de dos lados consecutivos, es decir, dos lados que están a la par. Aquí se me forma mi ángulo, exactamente en la unión de esos dos lados donde tengo mi vértice. Muy bien, entonces, por ser una figura regular, aparte de que sus ángulos sean iguales, también sus lados van a ser iguales. Si este mide 4, este también va a medir 4, este de acá también mide 4 y este de acá también va a medir 4. Muy bien, entonces llegamos a la conclusión que visualmente podemos detectar si una figura, ¿verdad?, es regular o un polígono más bien es regular cuando sus lados y sus ángulos son iguales. Tenemos el contraste cuando es irregular. La figura no posee ni lados ni ángulos iguales, es decir, todos sus lados y ángulos son diferentes. Por ejemplo,
Esta figura también tiene sus vértices y bien, tiene un lado, dos lados, tres, cuatro lados. Si usted se fija, esta figura de aquí también tiene cuatro lados como esta figura de aquí, pero una es regular y la otra es irregular. ¿Por qué? Porque sus lados tienen diferentes medidas. Este mide 5.5, este mide 6.6, este mide 8.25, este mide 6, entonces sus cuatro lados son diferentes. Aparte, si tiene ángulos también que se forman cuatro ángulos junto donde están los vértices, vamos a cambiar de color. Aquí se me pone un ángulo, aquí se me pone otro, y van a formar también cuatro, pero con la diferencia que al ser sus lados diferentes, sus ángulos también van a tener diferentes medidas, por lo cual no puedo detallar cuánto va a medir cada ángulo sin hacer un proceso. Pero por ejemplo aquí, si me dicen que ese polígono es regular, ¿ok? Y solo me dan un ángulo y me dicen que encuentre todos los demás, pero ya me está diciendo que es regular. Entonces, sin ningún proceso, yo sé que todos sus ángulos también van a ser iguales. Entonces puedo concluir en una explicación diciendo todos los ángulos de un polígono regular son iguales. Entonces, con un ángulo que me den cuando es polígono regular, yo puedo encontrar todos los demás. Pero cuando conozco solo un lado o solo un ángulo de un polígono irregular, yo no puedo conocer los demás si no hago un debido proceso. Es lo mismo, ¿verdad? Como que si me dieran solo un lado. Yo sé que todos los lados, por ser un polígono regular, todos los lados van a medir la misma cantidad. Entonces, con que me den un solo lado o un solo ángulo y me digan que es un polígono regular, yo puedo hacer todos esos cálculos. Muy bien, para la figura de la paz. La figura de la paz también tiene lados. Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También tiene 8 lados. Esta figura es igual a esta figura con respecto a la cantidad de lados, ¿ok? Los dos tienen 8 lados, pero son sumamente diferentes. Uno es un polígono regular, donde todos los lados son iguales, y si se fijan aquí, aquí todos sus lados son diferentes, y también por lo cual van a tener ángulos de diferentes medidas. También tiene sus vértices, aquí los marcamos, sus vértices que son las esquinitas de la figura. Posteriormente, también va a tener sus ángulos junto al vértice 1, 2, 3, aquí lo termino de repetir, 4, 5, 6, 7, 8. Si notamos, la figura también tiene los mismos 8 lados y los mismos 8 ángulos, con la diferencia que en las figuras amarillas todos sus lados son diferentes y sus ángulos, por lo cual también van a ser diferentes. Entonces, cuando es así, se le conoce como polígono irregular. Al haber aclarado esos conceptos, vamos a seguir. En el caso de que si tuviéramos un problema, no tenemos un problema en ese caso, primero, para calcular los ángulos inferiores, es decir, los que están dentro de un polígono, usted va a ocupar
la siguiente fórmula con la que hemos venido trabajando. Si me la agrega, me lo pone fórmula, por favor, que es aquella que dice la multiplicación de 180 por n menos 2. Con esta fórmula, usted obtiene lo que es, ¿verdad? La forma para poder calcular los ángulos interiores de un polígono. Aquí está dibujado un polígono de 6 lados. Esos polígonos de 6 lados se les llama hexágono y es un polígono regular, es decir, un hexágono regular, porque si notamos, todos sus lados miden igual. Este lado mide 6, este otro lado mide 6 y así sucesivamente. Todos miden 6. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo de cuánto es la suma, esto es para encontrar la suma de todos los ángulos interiores, lo vamos a aclarar aquí. Le vamos a poner fórmula. Estamos hablando de la suma de sus ángulos internos del polígono. Esa fórmula es la que se encuentra en la parte de abajo. ¿Verdad? Cuando ponemos 180 por n menos 2, sabiendo que n va a ser el número de lados que tiene la figura. 180, la figura en este caso tiene 6 lados, o sea, un hexágono, tiene 6 lados, es por eso que donde dice n, usted le ha puesto 6 menos 2, hace la resta primero, sería 4, y luego multiplica, y da 720. 720 va a ser la suma de todos los ángulos que están por dentro, es decir, este ángulo, este otro, estos que están dibujados aquí en la parte de adentro, este y este. Usted me puede decir también, señor, pero ¿por qué ahí dice 120? Ah, ese es un proceso aparte que ya vamos a hacer. En este caso, cuando usted quiere calcular exactamente cuánto vale cada ángulo, utilizamos una fórmula más. Ahora voy a borrar ahorita todo lo que he escrito, por favor agréguenlo a su cuaderno de la misma forma que yo se lo estoy poniendo. Recuerda que esta fórmula es la suma de sus ángulos internos de este polígono. Muy bien. Más abajo, más abajo podemos notar que yo quiero calcular cuánto va a valer cada ángulo. Yo he calculado la suma de los 6 ángulos, ¿verdad? Que te estoy hablando de este ángulo, más este, más este, más este, más este, más este. Y con esa fórmula obtengo la suma inicial. Voy a encontrar cuánto vale cada uno por la siguiente fórmula, que sería esta. Valor de cada ángulo va a ser igual a la suma total de todos los ángulos interiores entre el número de ángulos. La suma total me dio 720, dividida entre la cantidad de ángulos, que son 6. Yo obtengo que cada ángulo va a valer 120. ¿Bien? Entonces estoy ocupando dos fórmulas. Miren, cada ángulo vale 120. Aquí, en esta parte de acá, si usted se fija, cada vértice donde está cada ángulo tiene una letra. Le hemos llamado con letras para poder llamar los ángulos. Tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D. Sigue el lapicito, por favor.
el ángulo E, el ángulo B. Dice que la suma de todos los ángulos internos es 720, ¿sí? Pero la suma, en este caso, me sirve a mí para encontrar cuánto vale cada uno de los ángulos que están por dentro, ¿ok? Y ya encontramos que son 120. Otra cosa importante a mencionar es que agregue por favor todo lo que vamos haciendo. Y se le va a olvidar agregarlo en su cuadro. Otra cosa importante que decíamos en la clase anterior es que cuando yo necesito saber el valor de su ángulo externo, es decir, el que está afuera, yo me pongo sobre el lado y comienzo a prolongar ese lado. ¿Qué significa prolongar? Lo comienzo a alargar, ¿ok? Entonces, esto es como dar. Si usted tiene un polígono regular, en un polígono regular, todos sus ángulos internos, es decir, que están interiores, dentro, son iguales, también sus ángulos externos van a ser iguales. Entonces vamos a agregar que en un polígono regular, todos sus ángulos, perdón, ángulos internos y externos serán iguales. O sea que si usted conoce un ángulo externo, va a conocer todos los demás, sin olvidar lo que aprendíamos en la clase de ayer, que la suma de todos sus ángulos externos siempre va a ser 360. Entonces agregamos esto. Para cualquier polígono, para cualquiera, ya sea regular o irregular, vamos a ver, la suma de sus ángulos externos siempre es 360. ¿Ok? Vamos a agregarlo aquí, 360 grados. Bien, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque aquí en esta imagen yo he alargado los lados. Decía también yo en la clase anterior que si conozco el ángulo de adentro, también puedo conocer el ángulo de afuera, ¿sí? En este caso, el ángulo A de adentro es interno, un ángulo interno. Entonces, ya explicaba yo ayer que la suma de un ángulo interno más un ángulo externo, vamos a poner aquí, le vamos a poner externo, decía ayer yo, es igual a 180. Y les decía, porque estos ángulos se les llaman ángulos suplementarios, ¿ok? Forman un ángulo de 180. Entonces, si usted conoce que el ángulo interno vale 120, pero no conoce su ángulo externo, usted lo puede encontrar diciendo cuánto le falta a 120 para llegar a 180 o hacer un despeje, ¿verdad? En este caso, quiere conocer el ángulo externo, entonces tenemos ángulo externo y lo despejamos, lo dejamos solito. 180 no se mueve, 120 sí, está positivo, pasa del otro lado, negativo, menos 120, hacemos la resta y encontramos que el ángulo externo va a ser
de 60 grados. Tu ángulo externo, ¿ok? Sería de 60 grados. Con un ángulo externo que usted encuentre, ya puede encontrar todos los demás, es decir, todos los demás van a valer 60, así como se logran visualizarlo. Aquí dice 60, 60, 60. ¿Por qué valen 60 de un solo con uno que encuentre? Porque es un polígono regular. Todos sus ángulos internos como sus ángulos externos tienen la misma medida. Comprobemos entonces si es cierto, ¿verdad? Usted sabe, vamos a borrar este, que si suma todos los ángulos externos le va a dar 360. Le voy a dar un tiempo para que lo compruebe. Hay 6 ángulos externos, entonces 60 más 60 más 60 más 60 es igual a 360. Bien, bueno, vamos a seguir, ya casi culminando la clase. Y más abajo, ¿verdad? Tenemos que, lo que les explicaba, también puede hacer el cálculo de otra manera, donde dice que la suma de los ángulos externos de un polígono es 360. Y como usted ya encontró el ángulo suplementario a cada uno de los ángulos internos, es 60, entonces multiplicado por 6, que son los 6 ángulos externos, le da 360. Por favor, realice cada uno de los procesos con los ejercicios que se le han enseñado en esta clase. Pasen un buen día.